Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Quiero pedirle que me acompañe a orar a nuestro Dios un momento. Padre, Dios soberano, eterno, santo, justo, Dios de amor, omnipotente, omnisciente, lleno de aseidad, de independencia. Dios, tantas son las maneras en las cuales tú muestras tu gloria, en las cuales tú te revelas por intermedio de tu palabra. Pero tú tuviste a bien manifestar todos y cada uno de esos atributos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo con el propósito de darnos salvación, de dar salvación a todo aquel que cree en el Evangelio y que se arrepiente de sus pecados. Mi Dios, esta mañana estamos aquí como aquellos sedientos, aquellos que quieren ese agua que refresca el alma, como aquellos que necesitan reconocer su dependencia tuya, como aquellos que fallan, como aquellos que no se las saben todas y no pueden hacer todo, como aquellos que dependen completa y absolutamente de ti. Mi Dios, te pedimos esta mañana que podamos ser nutridos con tu verdad. Te rogamos que puedas tú confrontar nuestro corazón, que podamos ser a la vez exhortados y animados a seguir adelante. Oh Padre, requerimos de ti, necesitamos de ti, y por eso es que pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Mi Dios, como pastor, te pido humildemente que mis palabras sean guiadas por tu verdad. Que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer por mi debilidad y por mis carencias. Padre, glorifícate y que tu Espíritu Santo glorifique al Hijo, nos lleve al conocimiento de Él y también nos lleve a darte la gloria que tú mereces, oh Dios único y verdadero. Mi Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Sin duda todos hemos pasado por momentos de crisis, por momentos en los cuales algo sucede y de pronto nos encuentra no preparados para eso. A todos nos ha pasado sin duda. El día de ayer a la noche en Ecuador hubo un terremoto, que para nosotros un grado 6 no vendría siendo algo tan terrible, pero para ellos que no están preparados evidentemente fue algo muy fuerte. Pero cuando viene un movimiento sísmico en otro país, sin duda nos lleva a la memoria a recordar lo que nosotros hemos experimentado en nuestro país con los terremotos. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer normalmente es observar. El trabajo de uno como pastor tiene que ver con las personas, tiene que ver con el corazón del hombre, primeramente el propio corazón, pero también con el corazón de las personas que están alrededor. Y cuando uno observa estos eventos, como lo son un temblor fuerte o bien un terremoto,
la respuesta de las personas ante un evento como ese es bien interesante. Algunos actúan con una paz y una tranquilidad, de verdad, es increíble, con unos nervios de acero que honestamente dan ganas de abrazarlos por tamaña templanza. Pero también están aquellos que de pronto, al empezar a temblar, comienzan a gritar, comienzan a huir. Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando vivía en La Serena todavía, hubo el famoso terremoto que fue en Tongoy y que afectó Coquimbo, La Serena y todo eso. Y justamente fue aproximadamente cerca de las 8 de la noche, un día miércoles. Y en la iglesia de La Serena, los miércoles ahora tienen oración. Entonces justo estaban orando. Y yo estaba ahí, porque ya a esa hora partía a casa. Y de pronto comienza a temblar. Y fue interesante ver la reacción de los hermanos. Unos súper asustados, salieron apretando, no sé, pescaron el auto, lo echaron a andar y partieron, mientras que otros, me llamó la atención, se doblaron su rodilla y empezaron a clamar al Señor, porque fue fuerte. Y me llama la atención justamente esos dos extremos, esos dos tipos de reacciones. ¿De qué forma actuamos nosotros al encontrarnos con una contingencia? ¿De qué forma nos preparamos nosotros? ¿Lo hemos pensado alguna vez o no lo hemos pensado? Pero muchas veces quizá hemos pensado la forma en la cual vamos a reaccionar ante alguna situación, pero cuando llega el momento de rigor, no reaccionamos como lo hemos planificado antes. Y lo cierto es que esto pasa normalmente en el caso de los temblores porque, salvo en Japón, no nos avisan antes de un temblor o de un terremoto. Japón tienen un pequeño delta de tiempo que les avisa antes que venga, entonces les permite un minuto aproximadamente el saber que viene un terremoto y ya se alistan y se preparan por último psicológicamente. Pero de la misma manera, nosotros sabemos o debemos pensar cómo vamos a reaccionar ante eventos que sabemos que van a venir. Ya viene un temblor, voy a estar atento, voy a estar más firme y sé lo que voy a hacer. Tengo mi mochila con todos los elementos que requiero para arrancar en caso de tsunami. Por si usted no lo sabe, estamos en la zona de riesgo aquí. No los quiero asustar. Pero estamos en la zona de riesgo acá. Tienen que ir a Pedro Aguirre Cerda, por si acaso. Bueno, en fin, el punto es que cuando nosotros sabemos lo que se nos viene, debiésemos estar quizá mejor preparados para asumir. Y hoy lo que vamos a ver con respecto a este pasaje, vamos a ver dos maneras en las cuales la gente reacciona y enfrenta la prueba. Dos maneras en las cuales podemos enfrentar la hora de la prueba o debemos enfrentar la hora de la prueba. No sé si le ha pasado a los que han viajado en avión pasar por lugares donde hay mucha turbulencia. ¿Le ha pasado? No. Es una sensación de caer al vacío y es como cuando usted se subía al barco pirata en los juegos. Ya, pero amplifíquelo por 10, porque la altura y la presión hacen lo suyo. En los aviones no existen los ateos. Todos oran a algo cuando hay una turbulencia fuerte. Y ahí es un evento que no podemos nosotros manipular, es algo que está totalmente fuera. Y lo mismo sucede con las situaciones de la vida. Muchas veces nos toca afrontar situaciones difíciles y no estamos preparados para eso. Pero ciertamente este texto nos muestra cómo es que deberíamos nosotros, confiando en el Señor y estando en el Señor, asumir situaciones complejas. El título del sermón de esta mañana es Dos maneras de enfrentar la prueba. Y en estos versos vamos a ver cómo debemos prepararnos para las pruebas y particularmente cómo dos tipos de personas se preparan para las pruebas. Vamos a ver cómo el Señor enfrentó la prueba en primer lugar y en segundo lugar cómo los discípulos enfrentaron la prueba. No olvidemos el contexto del cual estamos viniendo. Los discípulos han salido de la última cena, conocida como la última cena. Se dirigieron al Getsemaní, al monte que está al frente del templo de Jerusalén. Y estando allí,
recién el Señor había mostrado lo que iba a ocurrir con los discípulos. Él le había dicho que se iban a escandalizar, ¿se acuerda? Se iban a escandalizar, ellos se iban a abandonar al Señor. Y Pedro, como siempre, dice, no, yo no lo voy a hacer. Todos lo pueden hacer, pero yo no. Y él actúa de esa forma. Él actúa de esa forma con ímpetu, con sinceridad sin duda, pero demuestra su arrojo siempre que algo venía. Él siempre reaccionaba de una manera exabrupta muchas veces. Y aunque fue sincero, el Señor Jesucristo le corta las alas y le dice, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y Pedro obstinadamente le dice, ¿sabes qué? No, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a abandonar. Si es necesario, voy a ir a la muerte contigo. Y el Señor Jesucristo lo ve simplemente. Y dice el texto que todos finalmente repiten lo mismo que repitió ahí Pedro. Ahora, queridos, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos encontramos con que ellos están en este lugar y de pronto el Señor Jesucristo comienza a inquietarse en su corazón. Y aquí es un texto bien interesante precisamente por eso, porque nos muestra a Jesucristo, nuestro Señor, con su naturaleza. Sabemos que la naturaleza de nuestro Señor es doble, es una naturaleza humana y una naturaleza divina. Sabemos que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Y pese a que en las situaciones anteriores todo se veía bajo control, recuerden que Él les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Anterior a eso, Él sabe todo cómo iban a preparar la Pascua, sabía que iba a haber un hombre que llevaba un cántaro, sabía que iba a estar todo dispuesto y preparado para que ellos disfrutaran de la cena. Todo estaba preparado. Él tenía el control absoluto, pero en este momento pareciera que algo ocurre en el corazón del Señor. En este momento su corazón se empieza a afligir. En este momento Él comienza a sentir angustia. Y aquí no vemos nosotros a el Señor con el temple, con el carácter que siempre manifestaba. No olvidemos cuando venía la tempestad y estaban los discípulos cruzando en una barca. Todos estaban temerosos, todos gritaban, despiértate que perecemos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba durmiendo. O sea, en el momento de tormenta más fuerte, el Señor estaba durmiendo. Pero ahora, en este momento que vendría, el Señor estaba angustiado. Él estaba con una tremenda desesperación en este momento y podemos ver eso. Y aquí es donde notamos que la Escritura normalmente no nos tapa las cosas. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos los documentos históricos que hay registrados, la mayoría registra siempre las victorias. Pero la Escritura tiene una particularidad, y es que ella no tapa o no sesga aquellas partes que muestran la debilidad de las personas. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero vemos a David adulterando con la vecina. O sea, Dios no tapa. Por medio de la Escritura vemos la verdad tal cual, las cosas como son. Y eso justamente vemos aquí. Si los escritores hubiesen tenido, guiados por el Espíritu Santo, la intención de dejar bien parado al Señor, podrían haber dicho, no, el Señor Jesucristo estaba firme, fuerte, se mantuvo calmado. Un poco lo que sucedió con Sócrates. No sé si conocen la historia de la filosofía. Sócrates, por sus ideas, fue condenado a la muerte, y la forma en la cual fue condenado a la muerte fue beber la cícuta, que era un veneno. Y dice los relatos históricos que Sócrates, de una manera estoica, se encontraba firme, pasivamente tomó el veneno y murió. Pero aquí no vemos al Señor de esa forma. Lo vemos totalmente conmovido en su corazón. Lo vemos entristecido. Lo vemos entristecido. Este momento, queridos, es el momento más crudo de la vida del Señor Jesucristo. Esta escena es realmente perturbadora, desconcertante, pero a la vez es sumamente honesta. Nos muestra al Señor como es. Nos muestra al Señor y en Él podemos vernos nosotros identificados.
las veces que hemos pasado por dificultades, las veces que hemos estado al borde de la angustia y de la desesperación. Y es aquí donde vemos al Señor. Ahora, Marcos, el evangelista, el cronista Marcos, menciona la oración del Señor Jesucristo, o menciona que Él oró en 3 oportunidades a lo largo de su evangelio. Y normalmente cuando hace mención de la oración del Señor, eran momentos cruciales. Por ejemplo, la elección de los 10. Ahí hay un momento crucial donde pasó toda la noche orando para elegir a los 10. Siempre cuando Marcos registra la oración del Señor, a los 12, perdón, Marcos 10 era. Cuando pasa eso, el Señor Jesucristo normalmente ora y Marcos registra los momentos importantes unidos a la oración del Señor. Pero acá vemos el momento más grande y que requería, sin duda, oración. Acompáñame, por favor, al versículo 32 y 33. Dice, llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas por si acaso. Le dijo a sus discípulos, siéntese aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. El texto aquí nos cuenta que él llegó con los 11 discípulos. Ya sabemos que Judas había salido a buscar a los principales sacerdotes, a los líderes de la ciudad, para ponerse de acuerdo con el fin de entregar a nuestro Señor Jesús. Y vemos que él parte con los 11 discípulos al Getsemaní, que estaba en el Monte de los Olivos, y estando con ellos ahí, él aparta ahora a 3 discípulos. ¿Quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan. Fíjese acá el detalle. Pedro, el mismo que minutos o tal vez una hora antes le había dicho, Señor, yo no te negaré y estaré contigo siempre, incluso hasta la muerte. Y también nos encontramos con otros 2 personajes, que son Jacobo y Juan, hermanos, los conocidos Boanerges, los hijos del trueno, discípulos del Señor. Y estos justamente habían sido aquellos que en una oportunidad le pidieron al Señor el sentarse a la derecha y a la izquierda de él. No sé si se acuerdan de eso. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Aquí en Marcos 10:39 lo dice. Le respondieron, cuando él le preguntó, ¿ustedes pueden tomar la copa que yo bebo? Y ellos le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. O sea, vemos por un lado a Pedro, quien dijo que no lo iba a negar, y vemos a Juan y Jacobo, quienes habían prometido beber de la copa del Señor, padecer lo que él iba a padecer con el fin de estar a su diestra, con el fin de estar a su lado. Ahora, estos 3 discípulos tienen la oportunidad de ratificar con sus hechos lo que habían dicho con sus palabras. Por esa razón es que el Señor llama a los 3. Y aquí vamos y comenzamos a ver cómo es que el Señor comienza a enfrentar la prueba. Ahora, cuando vemos este pasaje, es imposible no recordar los salmos. Los salmos, estos cánticos donde vemos cómo es que los salmistas, no solamente David lo escribió, hay otros salmistas también, pero cómo es que ellos afrontaban las situaciones difíciles. Y hay varios salmos que nos recuerdan un poco el lenguaje que emplea el Señor acá. Por ejemplo, el Salmo 42:6 dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. El Salmo 43:5 dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hermanos, ¿saben una cosa? La amargura que el Señor tiene acá no puede ser comparada con nada de lo que vemos en la Biblia. Imagínense el calvario que tuvo que padecer psicológicamente Abraham cuando estaba preparando todo para sacrificar a su hijo. Pero ese momento tan amargo no se compara en nada a lo que el Señor Jesús está haciendo acá, o lo que está pasando acá. Lo mismo podemos decir con David. Cuando leemos el relato de lo que le sucedió a David, luego de enterarse de la muerte de su primogénito que se había rebelado contra él, Absalón, vemos que él lloró también amargamente al saber que su hijo Absalón había quedado colgado de un árbol y que sus propios siervos lo habían matado.
Pero esa amargura, ese desespero, ese dolor no se comparan de ninguna manera a lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer acá. Pero ¿cómo es que el Señor enfrentó la prueba que se le venía? ¿Cómo es que Él preparó su corazón ante esta situación? Dice aquí el verso que el Señor estaba entristecido. Estaba entristecido. Esto se entiende como llegar a estar afectado, muy afectado por la emoción. Aquí es interesante la forma verbal en la gramática griega. ¿Por qué? Porque es un verbo pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona es objeto de la acción. O sea, él fue entristecido. No es que esa tristeza que aparece aquí descrita provino de él, sino que la situación fue la que provocó y trajo a él el entristecimiento. Él se puso triste debido a la situación que estaba abordando. Eso es bien interesante. La emoción lo sobrecogió, vino de un estímulo externo a él, y este término hace alusión a la expresión mayor en grado para referirse al horror y al sufrimiento. Eso fue lo que empezó a experimentar nuestro Señor Jesucristo amado en ese momento. La otra palabra que dice ahí, la otra expresión, es angustiarse. Él empezó a entristecerse, a un horror o un pavor proveniente de cosas externas, pero él también comenzó a angustiarse. Y esto tiene la idea de estar sujeto a una extrema angustia mental. No sé si le ha pasado a usted, pero de pronto pensar en algo doloroso le causa perturbación, pero a la vez un dolor en el pecho. No sé si le ha pasado. Es como que una puntada en el centro del corazón. Bueno, el Señor Jesucristo en ese momento estaba ahí. Estaba angustiado, estaba muy triste. Y esto significa estar aplastado por el dolor, rodeado de tristeza. Y aquí vemos completamente la humanidad de nuestro Señor, queridos. La humanidad de nuestro Señor. Él estaba totalmente devastado. Pero podemos ver en Él la respuesta y la forma en la cual Él toma esta situación. Y aquí nos encontramos sin duda alguna con una verdadera clase de cómo debe ser nuestra oración. Tú has pasado necesidad, has estado afligido, has estado entristecido. El Señor lo ha estado mucho más de lo que tú podrías llegar a estarlo. Mucho más. Lo que a ti te ha pasado no es nada en función a lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él reaccionó de una manera tremenda, con fragilidad, con debilidad, pero a la vez lo hizo respaldado por medio de la oración. De la oración. Y eso es lo que vamos a estar viendo primero. Vamos a estar analizando cómo fue la oración del Señor Jesucristo. En un momento de tal sufrimiento, en un momento de tal desconcierto, Él actúa y Él obra orando, responde orando. Lo primero que vemos aquí es la oración solitaria. La oración solitaria. El Señor estaba en compañía, estaban todos con Él los 11, Él toma 3, deja a los otros un poco más allá y se adentra más y más en el jardín, el huerto, ¿cierto?, de los olivos, conocido como Getsemaní. Pero estando con los 3, Él toma nuevamente distancia y le dicen, quédense acá mientras yo voy a orar. Y aquí nos muestra un elemento importante, queridos. Hay muchos tipos de oración. Hay muchos tipos de oración. Pero una oración o un tipo de oración importante para el cristiano es la oración de intimidad, donde simplemente y solamente estás tú con el Señor. Estás tú con Dios. Tú te encuentras con Él en la intimidad. No necesitas estorbos, no requieres estorbos porque estás tan quebrantado, tan derramado, que lo único que quieres es la compañía de Él. Lo único que anhelas es la compañía de Él. Esa oración solitaria
en la que el Señor Jesucristo, en este momento tan crucial en su vida y ministerio, toma. Vemos aquí cómo Él se aparta a orar. Hermano, la oración solitaria es fundamental. Ahora, no es solamente la única forma de orar. Vemos que el Señor Jesucristo también oraba, por ejemplo, cuando estaba con los demás discípulos. En una oportunidad estaban conversando y el Señor Jesucristo ora, mira al cielo y dice: gracias, Padre, te doy porque le revelaste estas cosas a los que son como niños. Estaban ahí en una situación cualquiera y Él llega y ora. Públicamente están todos conversando y Él habla y ora, se comunica con el Padre. Está también esta oración que responde a las peticiones. No se olviden cuando Él multiplica los panes y los peces. Él dice que ora y da gracias a Dios. También fue público y fue una oración pública. La oración pública es vital, es necesaria. Pero también es necesaria esta oración que es solitaria, que es íntima, que es solo con el Padre, con el único que te puede oír, con el único que te puede responder. Y esa es la primera característica que vemos aquí en esa oración. La pregunta, amado, querido, es: en tu día ajetreado, en tu día lleno de actividades, que los niños del colegio, que hay que hacer un trámite, que hay que ir al banco, que hay que ir a comprar esto, que nos quedamos sin comida, tenemos que ir al supermercado, que los niños ya salieron del colegio, hay que ir a buscarlos, que llegaron a la casa y hay que hacerle las tareas, y después de eso hay que mandar a acostarlos, preocuparse que se laven los dientes y preocuparse que se pongan el pijama y que se tapen porque si no se van a resfriar. Después de todo eso, tuviste un momento, dispusiste en tu corazón un momento para tener un tiempo íntimo con Dios. ¿Existe esa oración íntima con Él? Son preguntas que tenemos que hacernos y cotejar nuestro corazón, querido. Cotejar nuestro corazón. En segundo lugar, nos encontrábamos con una oración derramada. La primera fue una oración solitaria. La segunda, una oración derramada. El texto dice aquí que Él se postró. Se postró. Para nosotros tal vez podemos pensar que esta expresión hace alusión simplemente al hecho de arrodillarse. Pero no. La expresión griega tiene la idea de desplomarse, de derrumbarse. El Señor llegó a ese momento de soledad y de intimidad y lo que hizo fue desplomarse, caer rendido de rodillas. Esa expresión en el griego es la que se empleaba para referirse a los derrumbes. Cuando algo se derrumbaba, se desploma, como es. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor. Él llegó poco más allá, en la soledad con su Padre, y se desplomó, se derrumbó. Se derrumbó. Queridos, el Rey del universo está haciendo esto. El Rey de todo lo creado, el Verbo de la creación. Él está haciendo esto. No eres tú, no eres yo, que podemos tener alguna dificultad, alguna enfermedad, algún sufrimiento, alguna situación compleja. Era Él, el todopoderoso Dios, que estaba ahí, rendido, desplomado por completo. La muerte venía, su hora había llegado. Pero ¿saben una cosa? Él sabía que su verdadera lucha en todo lo que se le iba a venir no estaba en la cruz, sino que estaba ahí, en Getsemaní. Getsemaní es el momento crucial. El Señor Jesucristo asumió todo el proceso de tortura y crucifixión con una paz tremenda. Basta ver lo que viene más adelante. Pero aquí no. Aquí no. Este fue el momento en el cual todo ocurre en su vida. Donde todo ocurre en su ser. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesucristo ciertamente murió colgando de una cruz. Pero su voluntad murió en Getsemaní. Su voluntad murió en Getsemaní. Él murió en este huerto. Él murió ahí, por eso es que estaba tan derramado. La palabra Getsemaní, de este lugar donde se encontraban, significa literalmente prensa de aceite, porque
Se llamaba el Monte de los Olivos porque habían olivos. Habían olivos. Y Getsemaní era un jardín especial donde justamente se prensaba el olivo y se extraía el aceite. El Señor en este momento está siendo exprimido. Tal cual como el aceite que se hacía ahí, como las aceitunas eran exprimidas de la misma manera, de la misma forma. El Señor Jesucristo está siendo exprimido de una manera intensa. De una manera intensa. Y vemos aquí su actitud completamente derramada. En un momento tan álgido de su vida, Él se derrama completamente. El escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos muestra algo más de este momento. Dice Hebreos 5, 7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, no estamos hablando de cualquier pecador. Estamos hablando de aquel que nunca pecó. No estamos hablando de alguien impotente como nosotros, sino aquel en el cual, según el apóstol Pablo, habitaba la plenitud de la deidad. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, y su actitud es de total humillación, de verdad, es increíble notar cómo el Señor pudo llegar a esto. Él se derrama por completo, se derrama por completo. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que le perdiste perdón al Señor o que te dispusiste de verdad a clamar a Él, a mostrar tu dependencia de Él? Hazte estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón? Lágrimas de genuino arrepentimiento y de genuina gratitud salieron de tus ojos, donde tus rodillas temblando se desplomaron y cayeron al suelo y estuviste orando al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? Muy alto el estándar, bajémoslo un poco. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste al Señor orando al Padre y le pediste que te ayudara y tu corazón se compungió? Bajemos el estándar, parece que es demasiado. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste un tiempo siquiera para estar tú y Él a solas y demostrar tu completa y absoluta dependencia de Él? Hermanos, si el Señor hizo esto, tú y yo necesitamos mucho más. Mucho más. Mucho más. Su oración fue una oración derramada, pero también su oración, tercera característica, una oración de rendición. Él se rindió. Versículo 36. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El Señor comienza esta oración llamando al Padre. Decía, Abba, Padre. Marcos fue escrito para un público objetivo. Estos eran romanos. Y los romanos, en aquel entonces, el imperio romano había sido helenizado previamente. Por tanto, aunque los romanos hablaban latín, el idioma universal, como lo es el inglés ahora, en aquel entonces era el griego. De manera que cuando Marcos escribe, todos los evangelistas lo hacen en griego. Pero Marcos tiene una particularidad. Él desea que sus oyentes, con una mente helenizada, aunque romanos, conozcan la esencia de lo que verdaderamente sucedió en algunas oportunidades. Por eso es que Marcos registra palabras que otros evangelistas no lo hacen. Por ejemplo, al sordo le dice efata.
Y el propio Marcos lo traduce, que significa ábrete. Cuando resucita a una niña, dice Talita Kumi, que significa, niña, te digo, levántate. Entonces Marcos tiene esta característica. Él habla, escribe en griego, pero quiere dar la connotación más precisa de lo que significaron las palabras en el momento original en el cual se dijeron. El Señor Jesucristo vivió en Galilea, en Judea de aquel entonces. Y en ese tiempo el idioma que la gente hablaba no era griego, el popular, aunque hablaban griego, para relacionarse sobre todo en lo comercial. Pero en ese tiempo el pueblo hablaba arameo. Y esta palabra que aparece aquí, Abba, es una palabra aramea que significa algo muy interesante. Eso significa cariño, respeto. Abba es un término que significa padre, hace una alusión a padre, pero no es como muchas veces se ha querido dar a entender que es como papito. Y papito sí transmite una idea de ternura y cercanía, pero tal vez hay algo que no transmite esta expresión, que es el temor reverente. O sea, no es solamente papito, venga para acá, sino que sí, papito, soy cercano, pero sí hay un temor reverente por parte de aquel que está pronunciando estas palabras. Un experto en tal idioma dice lo siguiente con respecto a este término, Abba. Dice que era una expresión empleada tanto para respeto al dirigirse a un superior como una profunda relación personal entre el que lo usa y el que se dirige. Una relación profunda. Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo hace acá. Se acerca a su Padre en oración, en su corazón, se derrama delante de Él y le dice, Abba, Padre. Padre cercano, Padre cariñoso, pero un Padre al cual respeto con un temor reverente. Un Padre ante el cual me voy a rendir. Y eso es lo que está sucediendo acá. Y su petición fue muy sencilla, hermanos. Ustedes la saben de memoria. Si es posible, pasase de él aquella hora. En otras palabras, por favor, que no tenga que pasar por esto. Esa era la petición de nuestro Señor. Por favor, que no tenga que pasar por esto. Ahora, debemos decir claramente, hermanos, que muchos podrían pensar equivocadamente que el Señor está sufriendo toda esta angustia y todo este sentimiento que lo está inundando, producto de que venía su muerte. Pero de verdad, Cristo no está pasando eso porque viene su muerte. El Señor Jesús dijo precisamente, para esta hora vine al mundo. Él nació sabiendo que iba a morir. Desde la eternidad, dice el apóstol Pedro, que el Hijo estaba preparado como un cordero sin mancha. Por tanto, la muerte no era algo que a Él le preocupaba en sí. ¿Cómo es posible que el Señor tuviera miedo o quisiese pasar el momento de la muerte si muchas personas habían muerto por causa de Él, inclusive antes de que Él llevase a cabo su obra? El profeta Jeremías, por ejemplo, fue aserrado. ¿Se imagina usted lo que significa aserrado? De sierra, aserrado viene de sierra. Lo cortaron por la mitad con una sierra. ¿Por qué? Por proclamar la verdad al pueblo rebelde. O sea, es imposible que él haya estado angustiado y apenado y pidiéndole a Dios que pasase el momento de su muerte. No, el problema no era la muerte. ¿Cómo es posible que los discípulos del Señor Jesús hayan recibido la muerte con alegría? No se olviden de lo que pasa con los apóstoles luego de que los latigaron. Salieron gozosos por haber sido dignos de padecer a causa del nombre del Señor. Pedro cuenta la historia de la iglesia. Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia, cuenta que él pidió ser crucificado de cabeza, no como el Señor había sido crucificado. Y él asumió la muerte con todo orgullo. Entonces el Señor no era inferior a sus discípulos. Él no estaba angustiado porque venía su muerte. Él estaba angustiado por lo que verdaderamente significaba el hecho de lo que iba a venir. Él dice aquí, aparta de mí esta copa. Y la copa hace una alusión a la ira de Dios en el Antiguo Testamento.
En Salmo 11:6, por ejemplo, dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Por tanto, cuando el Señor dice, pase de mí esta copa, no se está refiriendo particularmente a la muerte, aunque la incluye. Lo que el Señor estaba desconcertado es que Él iba a ser el objeto de la ira de su Padre. El objeto de la ira de su Padre. La agonía del Señor se debía a que Él iba a recibir sobre sí toda la culpa del pecado de su pueblo. El santo en ese momento iba a cargar la culpa del pecado tuyo y mía. El santo, el que nunca había pecado, el que había estado coeternamente con el Padre, en ese momento que se venía iba a ser abandonado por Dios. Esa era la angustia de su corazón, no solamente el hecho de la muerte, sino por sobre todo lo que sucedería en cuanto a lo que el Padre haría con él. John Stott, un autor que murió hace varios años atrás, dijo: la copa que Jesús anheló ardentemente evitar no era la del dolor físico de la crucifixión, ni la agonía mental de la deserción de sus amigos, sino el horror espiritual de cargar los pecados del mundo. El santo cargando los pecados para que tú y yo tengamos acceso al perdón. Nos damos cuenta de la implicancia. Nos damos cuenta que en realidad en la definición que debemos tener de pecado debe ser grave, hermano. ¿Qué es lo que decimos? No, total, errar es humano, perdonar es divino. Y decimos eso con tanta tranquilidad. Pero la culpa del pecado, la culpa de tu error, le significó al Señor apartarse de su Padre. Ser totalmente abandonado, cargar sobre sí el castigo que a ti y a mí me corresponde en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que estaba pasando el Señor en ese momento. La cruz que venía era el momento en el cual iba a ser separado del Padre y abandonado por el Padre. Por eso es que debemos entender que esa era la causa de su dolor, no la cruz. El autor de Hebreos dice que él recibió la cruz con gozo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El Señor nunca sintió angustia por la muerte. El Señor sintió angustia porque esa muerte estaba acompañada del abandono y la separación de su Padre a causa de cargar el pecado. Hermanos, en la oración del Señor aprendemos que al orar nosotros debemos apelar a su voluntad y debemos apelar a su poder. No solo dice, si es posible, pasa de mí esta hora, sino que el Señor Jesucristo dice: yo sé que tú todo lo puedes. Ve al texto, dice, todo lo puedes tú. Hermanos, una oración de este tipo, una oración rendida, es una oración que reconoce que y descansa en el poder de Dios. Descansamos en su poder. Cuando oramos a Él, descansamos en su poder. Él lo puede hacer, pero sí hay algo que Él no puede hacer. Te voy a decir: pero pastor, ¿cómo si Dios puede hacer todo? ¿Cómo hay algo que no puede hacer? Sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Lo que no puede hacer es todo aquello que está en contra de su naturaleza. Dios no puede pecar. ¿Dios puede hacer todo? Sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer porque no están en función o de acuerdo a su naturaleza. Dios no puede pecar y Dios tampoco puede ir en contra de sus decretos. Por eso es que nosotros cuando oramos, hermanos, tenemos que apelar al poder de Dios. Cuando oramos por la enfermedad de un hermano o una hermana, nosotros siempre clamamos al Señor: Señor, tú eres poderoso, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, apelamos a Él, confiamos en Él, descansamos en Él. Amén. Eso es, descansamos en su poder.
No es nuestra fe, pero nuestra fe no salva a nadie. Yo no he visto ningún monte echándose en el mar. Así que ni siquiera así hay fe. Hermanos, dependemos de su poder, descansamos en su poder. Y el propio Señor Jesucristo nos enseña eso. Descansar en su poder. Él lo comprendió. Ahora, lo otro que nos muestra una oración rendida es la actitud del Señor. Yo sé que tú lo puedes. Pero ¿qué sigue después? Que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos amados, debemos orar sin duda. Sin duda. Debemos pedir. Pidan y se les dará, dice el Señor. Pero una cosa sí es cierta, es que lo que se va a hacer es la voluntad de Él. El propio Hijo, coeterno con el Padre, si es posible, pase de mí esto. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oramos, una oración rendida es una oración que clama al Señor. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero descanso en tu voluntad. Ahora, no nos equivoquemos. No es al revés. No es al revés. Porque hay muchos cristianos que han llegado a un minimalismo tremendo donde dicen, pero si Dios sabe si me va a sanar, así que ¿para qué voy a orar? Si Él quiere orar, Él quiere sanarme, me va a sanar aunque yo no ore. O lo que es peor, hermanos cristianos que al tener a algún hermano enfermo o en alguna situación muy difícil, no oran por el otro. No claman al Señor por el otro. ¿Por qué? Porque si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar, ore yo o no. Es ridículo pensar así. Porque ni siquiera aquel que conocía coeternamente al Padre pensó así. Pregunta, ¿Jesús sabía que iba a terminar finalmente en la cruz? Obvio, lo sabía, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo pide? Con eso nos da ejemplo a nosotros que debemos pedir. No podemos esperar recibir algo de parte de Dios si no pedimos algo a Dios. Y eso es lo que nos enseña acá el Señor. Pidan, pero que se haga la voluntad de Él. Yo no puedo decir, pero que se haga la voluntad de Él. Pide primero. Porque Dios ha establecido su voluntad, pero Dios lleva a cabo su voluntad por intermedio, como medio, la oración de su pueblo. Por eso oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Acaso, pregunta, el reino de Dios no va a venir? ¿Acaso el Señor no va a regresar por segunda vez? ¿Porque la iglesia no ora que venga su reino? Va a venir igual. Pero Él nos manda a nosotros, oren, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermanos, no seamos minimalistas. Una oración que demuestra rendición delante de Dios es aquella que pide, confía en su voluntad, evidentemente, espera en su voluntad. Aquí no vemos al Señor Jesucristo diciendo, Dios, no tomaré un no como respuesta. No dice eso. El Hijo coeterno con el Padre. Si quieres, si puedes, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos míos, esta intensa oración del Señor Jesucristo, solamente eran dos cosas. Pase de mí esta copa y hágase tu voluntad. Una petición específica y la dependencia de la voluntad de Dios en respuesta a esa oración. Esos dos elementos tienen que estar en nuestra oración. Si queremos demostrar una verdadera y genuina oración de rendición, debemos pedir lo que queremos y esperar estando sujetos a su voluntad y a su respuesta. Dios no es un genio de una lámpara que la frotas y le pides un deseo. A los contemporáneos míos, Dios no es como el dragón de Dragon Ball que busca una esfera y le pide un deseo. No. Él es el Dios soberano y hace su voluntad. Tú le pides, pero Él hace su voluntad. Amén. Pase de mí esta copa y hágase tu voluntad. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo lo hizo. Ahora, hay un elemento aquí interesante. El Señor vuelve con sus discípulos 2 veces y los encuentra. Ya vamos a analizar brevemente lo que pasó con los discípulos. Estamos hablando de la oración del Señor. Pero vemos acá qué es lo que sucede.
Vemos que Él llega donde sus discípulos y ellos están durmiendo, como ustedes ahora, durmiendo. Están durmiendo. ¿Y qué es lo que dice el Señor a Pedro? ¿No pudiste velar conmigo 1 hora? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que oraste 1 hora? De corrido, así como cronometrada. Sin mirarlo, sin mirar el teléfono, ¿cierto? Sin mirar una notificación. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Y el Señor recrimina a sus discípulos porque ni siquiera pudieron estar 1 hora. Ahora, ¿por qué apunto el tema de la hora? Porque esta petición que hizo el Señor, que eran 2 cositas. Pase de mí esta copa, hágase tu voluntad. ¿La oró cuánto? 1 hora. 1 hora, hermano. Nosotros la noche, muchas veces, porque me imagino que todos oramos antes de dormir, por lo menos, por la conciencia, me imagino. Decimos, Señor. Muchos que tienen insomnio oran para quedarse dormidos. Eso demuestra que no dependemos de Dios. Eso demuestra que nuestra oración no se parece en nada, nuestra vida de fe no se parece en nada a una vida de alguien que realmente depende de Dios. Hermanos, el Señor confronta nuestro corazón. El Señor confronta nuestro ser con esto, con su palabra. Vemos otro punto, la oración protectora. Oración protectora, la oración trae protección como beneficio. Versículo 38, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que está diciendo el Señor acá es que es necesaria armonizar nuestra oración, nuestra dependencia de Dios ¿con qué? Con la debilidad que existe en nosotros, porque la carne es débil. Por eso es que nos dormimos cuando decimos bendito Señor. Por eso, porque la carne es débil, la carne no quiere orar. La carne no quiere leer la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que te leíste la Biblia entera? ¿O todavía vives de glorias pasadas de lo que hiciste hace 20 años atrás? No, queridos. La carne es débil y por eso necesitamos luchar contra ella. Pero ¿cuál es la herramienta que el Señor nos está enseñando acá? Este pasaje cliché para todos. Velen y oren para que no entren en tentación. Queridos míos, velar y orar permite que nuestra naturaleza no nos lleve a ser tentados. Tú tienes una concupiscencia, yo tengo una concupiscencia. Por medio de la oración, esa naturaleza pecaminosa es contenida y podemos salir de la tentación. En ese sentido, la oración es protectora. La última característica, esta oración es insistente. Insistente. Insisto, caemos en el minimalismo de decir, no voy a orar si Dios conoce mi corazón. Dice la Biblia, y ahí nos ponemos intelectuales y bíblicos, dice la Biblia que aun cuando nuestra palabra nos sale de nuestra boca, Dios ya la conoce. Entonces me tomo esa palabra, dicen, y no oran. Total, ¿para qué si Dios ya conoce? No, el Señor Jesucristo fue, y el versículo 39, acompáñame por favor, y Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. La oración no es algo que tú haces una vez y listo. La oración es insistente. La oración es tenaz. La oración es constante. Es una actitud orante. Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, orar sin cesar, no significa que no inviten al hermano César a las reuniones de oración. Es que no paren, que estén continuamente orando. Continuamente orando. ¿Y cómo estamos en una actitud de oración? Cuando siempre estamos conectados con Dios. Y cuando insistimos. Hay muchos que oran, no aquí, en otro lado. Señor, dame un auto. Y así como la ley de la atracción,
creen que el universo se va a confabular para darle un auto. Pero ninguna de esas personas ahora, Señor, santifícame, santifícame, santifícame. Quiero dejar de pecar. Quiero dejar de tener pensamientos lascivos. Quiero dejar de codiciar lo que el otro tiene. Quiero dejar de pensar en lo que el otro tiene y que podría ser mío. Nadie ora así, insistentemente. Pero sí, quiero un auto, quiero una casa, quiero un mejor trabajo. Vergüenza, hermano, vergüenza debería darnos siempre. Porque la oración insistente es una oración que busca la gloria de Dios y busca su voluntad. El Señor puede hacer esto muchas veces con el fin de repetir las mismas cosas y pedir lo mismo, diciendo las mismas palabras, dice el texto acá. Hermano, Dios no quiere que seamos flojos y descuidados. La oración debe ser con insistencia. Lucas 18:1. Entonces Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Escuchó? Orar en algunas veces, todo tiempo. Es más, 6 versículos más abajo, Lucas 18:7. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pregunta, ¿se tardará mucho en responderles? La oración es constante. El propio ejemplo del Señor Jesucristo nos lo muestra, insistente. Lucas 18, el Señor da la parábola de la viuda importuna y el juez injusto. Y después habla del amigo importuno, aquel que quería pan, no sé si se acuerdan de esa parábola, aquel que quería pan y no tenía porque iba a recibir visitas. Y va donde un amigo a pedirle de noche pan. Y le dice, dame pan, dame pan. Y el amigo, al principio le dice, no, porque estoy acostado aquí, voy a despertar a todo el mundo. Pero dice que por ser importuno le dio. ¿Cuánto más el Padre no le dará a los hijos las cosas que piden? La oración es con insistencia, hermanos. El propio Señor nos lo enseñó. Estos son elementos que debemos atesorar para nuestra oración. Para nuestra oración. Para una oración de dependencia de Él, una oración que está puesta a la voluntad de Él. Ahora, pónganse los cascos. ¿Cómo los discípulos enfrentaron la prueba? El Señor llega con ellos y le pide algo tan sencillo. Versículo 34, vuelvo para atrás. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen, les dijo. Quédense aquí y velen. Lo que Él les dice no es simplemente una indicación. Jesús no le está diciendo que pueden quedarse por ahí y velen. No, es un imperativo. Es una orden. Quédense aquí y estén velando. Hermano, es interesante esto, pero Pedro recién había sido notificado que iba a negar al Señor. El Señor estaba diciendo que esa era la última Pascua que iba a estar. Estaba diciéndole de antemano que eso era lo último que iba a estar con ellos. Pedro, los discípulos, los mismos que dijeron que nunca abandonarían al Señor y que habían sido instruidos directamente por Él para velar y estar atentos y quedarse ahí, no hacen lo que el Señor le pidió. Una actitud negligente, una actitud que es como la nuestra, hermano. Es como la nuestra. Es nuestra actitud. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo le pide algo tan importante para Él. Le dice, quédense aquí y velen. Quédense aquí y velen. Cuando personas que tú amas, quieres, están pasando por una situación difícil y tú no puedes hacer nada, porque realmente no puedes hacer nada por ellos. Al igual que el Señor lo pidió a ellos, lo único que uno puede hacer es estar ahí y estar atento si necesitan algo. Orando y atento. Lo único que uno puede hacer. No puede hacer otra cosa. Esa es la petición que el Señor les dio. Pero no. Ellos no pudieron, ellos no cumplieron, el sueño les ganó. Su necesidad física fue mayor que su necesidad espiritual. Sabían lo que se les venía, por lo menos, entendían un poco. Un autor llamado R.A. Torrey dijo lo siguiente: la razón por la que muchos fracasan en la batalla
es porque esperan hasta el momento de entrar en ella. La razón del éxito de otros se debe a que habían logrado la victoria sobre sus rodillas mucho antes de producirse la batalla. Mucho antes de producirse la batalla. Vemos la actitud del Señor, el Rey del cielo, y vemos la actitud confiada de un discípulo. Hermano, ¿con quién te sientes más identificado? ¿Con el que se duerme o con aquel que clamó y se rindió? Llega, lo encuentra, ¿cierto? Y vemos y ponemos nuestra atención nuevamente sobre los discípulos y le dice: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Ni por una hora. Oh, qué tremendo, qué tremendo. Simón le llama el nombre que él tenía antes de haber sido llamado por él. Porque hasta lo que yo sé, el Señor le cambió el nombre y le puso Pedro. Pero aquí le llama Simón porque Pedro ya había dejado de ser Simón. O sea, había dejado de ser Pedro y se había convertido en Simón. Aquel hombre titubeante, aquel hombre que quería volver atrás. Y eso fue lo que pasó acá. Los discípulos claramente no se prepararon para la noche de prueba que se le iba a venir como correspondía. Dice el versículo 40 que los halló durmiendo de nuevo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y cuando él los interpeló, ellos no sabían qué responder. Ellos le hicieron el quite a la oración, le hicieron el quite a estar alertas y se preocuparon más de sus necesidades físicas que de la apremiante necesidad espiritual que iba a venir en ese momento. Por eso se escandalizaron, por eso huyeron, porque no estaban preparados para. Por eso cuando viene la hecatombe, cuando viene la prueba, la dificultad, damos pena, porque no estamos preparados en oración, en dependencia de Dios para asumir ese tiempo que va a venir sobre nosotros. Oh, amados, nosotros podemos ser sumamente negligentes con nuestra misión y honestamente sentirnos plenamente identificados con los discípulos que estamos viendo acá. Nuestras derrotas vienen de nuestra negligencia, de nuestra pasividad, de nuestro orgullo de pensar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y que no necesitamos a Dios para solucionar nuestros problemas. El que no ora es porque es orgulloso y no depende de Dios. Y es aquí donde vemos todo perdido, producto de nuestra negligencia. Vemos que nos empiezan a pasar cosas, que todo alrededor se empieza a desmoronar. Y nos damos cuenta que hemos fallado, nos damos cuenta que no hemos acudido al Señor, nos damos cuenta que no hemos orado como debimos haberlo hecho. Y es ahí donde en ese momento, habiendo reconocido todo lo que nos está pasando, producto de nuestra dejación, es cuando nuevamente el Señor se glorifica en nosotros, se glorifica en nuestras vidas. Nos perdona, nos ama y derrama su gracia, su perdón. Y con una mirada misericordiosa nos atiende. Hermanos queridos, en evidencia ha quedado la incompetencia y ha saltado a la vista claramente que nosotros no podemos por nuestros propios medios. No podemos. Este estándar es demasiado elevado. Debemos disponernos a que el Señor nos ayude. Necesitamos de Él para eso. Necesitamos de Él. Por eso justamente es que necesitamos un sumo sacerdote que pueda interceder por nosotros. Por eso es que el Señor debía ir a la cruz a morir, porque ni tú ni yo podemos. Se da cuenta que nuestros esfuerzos humanos son insuficientes. De ninguna manera podríamos llegar a un estándar para poder alcanzar o ser merecedores del favor de Dios. No, es gracia, simplemente gracia. Y por esa razón el Señor tuvo que, como un sumo sacerdote, interceder por nosotros. Pero sabe una cosa, no solo lo hizo en la cruz, no solo lo hizo en la hora que iba a venir después, sino que también lo sigue haciendo el día de hoy. Porque aunque ni tú ni yo oremos como debiésemos orar, sí hay alguien que está intercediendo por ti a la diestra del Padre en este momento. Así lo dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De pura gracia, amados, pese a que no oremos, pese a que no dependamos de Él, Cristo, nuestro Salvador, está ahí clamando delante del Padre, intercediendo delante del Padre. Oh, cuán grande gracia, hermanos. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El Señor está perpetuamente intercediendo por nosotros. Eso se llama gracia. Eso se llama regalo. Eso se llama favor inmerecido, amados. No lo merecemos, pero Él está ahí. Aquel que los discípulos abandonaron, aquel que tú has abandonado, todavía hoy está ahí a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Getsemaní sin duda fue un momento duro, un lugar duro, un momento crucial y triste. Pero allí comienza la aplicación del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Termino con las siguientes palabras. Un autor dijo: Getsemaní fue un infierno para Jesús. Pero estoy muy agradecido de que haya pasado por eso. Mire, si no hay Getsemaní, no hay Calvario. Si no hay Calvario, no puede haber tumba vacía. Y si no hay tumba vacía, solo hay infierno para nosotros. Hoy, amados, podemos estar tranquilos, confiados, no en nosotros, porque no podemos, porque fallamos, sino por los méritos de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por su amor inefable. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su amor y por su gracia. Les pido que podamos orar a nuestro Señor.